Los relatos de sicarios que estás por escuchar son basados en hechos reales, pero siempre se tocan de un punto de vista paranormal. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Sin más, te invitamos a que apagues la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Trato con la Santa Muerte. Relatos de militares. Quiero contarles qué sucede cuando dos fuerzas iguales se encuentran una con la otra. Me tocó ver esta colisión mientras me encontraba de misión junto al patrón. Nos acababan de poner un 4, así que corrimos por las brechas con tanto polvo blanco en la sangre que hasta sentía que era lenta la marcha a 200 kilómetros por hora en los cerros. Pero ese día era la hora de la verdad. Ahora o nunca nos íbamos a defender. Detrás de nuestra camioneta venían otros convoys que sucumbieron a las balas de los pixelados. Ellos iban como lobos sobre nosotros. Pero no nos íbamos a dejar morir nomás así. Pues bien, en este desastre el jefe se destapó el pecho. Estaba gritando, aullando con euforia. Todos nos encontrábamos igual. Si íbamos a morir, sería con un acero entre las costillas. Noté que tenía un tatuaje enorme de la Santa Muerte. El color de la imagen se notaba ya desvanecido. Tenía muchos años con él. De alguna forma tenía la sensación de que él llevaba encima una aura como extraña que lo protegía. Las balas que le pasaban cerca apenas lo rozaban, pero a los otros les reventaban la cabeza sin problema. Después de todo, eran emitidas por una metralleta de alto calibre. Después de unos minutos en esa loca carrera, por fin le dieron a una llanta. Nuestro vehículo salió volando y nosotros con él. Pero de nuevo al patrón no le pasó nada. Cayó de pie, como si tuviera superpoderes. Quedé atorado en un árbol. Creo que nomás porque estaba bien arriba con los estupefacientes, pude aguantar el dolor y no me morí. Pero de cualquier otra manera, hubiera acabado muerto. Mi posición me permitió ver cómo el hombre solo se enfrentaba a una camioneta llena de artillería. Era una cosa sacada de un libro de fantasía. Las balas simplemente no le hacían daño. Los militares detuvieron el vehículo, bajaron y siguieron disparando. Ahora, seguros que las balas le pegaban, pero increíblemente no pasaba cosa alguna. Eso sí, todo marchó de forma extraordinaria hasta que uno de ellos le lanzó un cuchillo en la cabeza, con tal precisión que dejó de moverse en un instante, para desplomarse en el suelo. A los uniformados les costaron varias bajas, pero al menos dieron con el hombre que estaban buscando. Mientras el líder se desangraba, noté que la gente que le quitaba el cuchillo se persinaba y en silencio dedicaba una oración a la niña blanca, que me parece que es otro de los nombres de la Santa Muerte. Supongo que ambos tenían trato con la misma, y a los dos les cumplió de alguna forma que ella consideró justa. Si se preguntan cómo sobreviví, ni yo sé. Solamente aguanté ahí un rato, y poco después pasaron los remanentes de nuestro grupo, los cuales me ayudaron. Yo no soy parte del culto de la Santa, pero supongo que los otros tratos que tengo con demonios, que llevo tatuados en el cuerpo, sirvieron de algo finalmente.
La mujer de los manglares. Relatos de sicarios. Hay algunas leyendas que se cuentan en las zonas donde hay agua cercana. Por donde estábamos y lo que vimos no tiene que ver con Yucatán, lugar donde nací. Pero como yo conozco a ese ente con este nombre, la llamaré Ixtabay. Cuando nos encontramos con ella, estábamos en búsqueda de un pelado que se nos fue entre los manglares. Aprovechó que lo llevábamos en un vehículo sin techo para saltar cuando tuvimos que reducir la velocidad para enfrentarnos a una gran curva algo peligrosa en el camino poco explorado. Sin pensarlo dos veces, pese a que tenía las manos amarradas, se hizo de impulso y cayó al agua de forma pesada. Incluso pensamos que había muerto por la forma en que sonó su cuerpo contra las ramas ocultas por el agua. Sin embargo, antes de que los muchachos se bajaran, ya se encontraba corriendo entre la vegetación, arriesgando a que algún caimán o algo peor le saliera al encuentro para meterle una buena mordida. De cualquier manera, creo que el hombre sabía que eso era mejor que lo que le esperaba con nosotros, y no lo culpó. El jefe nos había ordenado levantarlo porque quería encargarse personalmente de él, puesto que le debía varias y no perdonaría su vida. Con esa consigna, no podíamos dispararle. La persecución tendría que ser a pie para evitar dañar demasiado la mercancía. Pronto estábamos en distancia cercana al hombre. No iba a pasar mucho tiempo antes de que llegáramos a él. El problema fue que, cuando por fin lo atrapamos, comenzamos a escuchar sus cantos. De entrada, sonaba tan lejano que parecía una grabación de algún lanchero que podría estar escuchando, pero en pocos segundos ya estaba frente a nuestra vista una mujer bellísima. Se estaba peinando sus largos cabellos negros, ondulados con un peine que parecía ser de hueso por el color. Su piel era morena, como la de la madera de los manglares. Se adivinaban músculos firmes debajo de ese bronceado exquisito. Sus miembros eran largos, flexibles, sus ojos negros como gotas de tinta, los labios rojos como la sangre. La voz que cantaba era dulce, invitadora. Mis compañeros no entendían el idioma de su canción, pero yo sí. Estaba hablando en maya. Eso sí, para el hechizo de Ixtabay no era necesario entender el idioma en sus palabras. Simplemente se tenía la noción de que esa garganta te estaba invitando a probar placeres más allá de los que podrías experimentar en cualquier sitio. Si le hubieran conocido la lengua, sabrían lo que yo, que el horror de su canción prometía la eternidad bajo el agua, junto a ella, junto a sus hermanas. Quise prevenirlos, pero era demasiado tarde. Los 5 hombres que me acompañaban, incluso el prisionero, ya estaban bajo el conjuro de esa aparición. No quería que me matara el jefe o esa cosa. Así que, con todo el asco del mundo, tomé un montón de lodo del fondo del manglar, que era espeso. Me lo coloqué en las orejas, y cuando no distinguí más su canción, salí corriendo por el prisionero. Tuve algo de suerte. Por primera vez en esa velada funesta, alcancé a tomar al pelado antes de que terminara de huir a los brazos de Ixtabay. Luchaba con toda la fuerza que tenía, más incluso que la que utilizó para huir de nosotros.
para alargarse al seno de esa cosa, sin saber que bajo esa belleza deslumbrante, lo único que iba a encontrarse eran cientos de dientes que le comerían la carne mientras lo ahogaba en el agua. Que quizás si tenía suerte, sería una criatura solitaria, ya que en caso contrario, los arrastraría a su guarida, manteniéndolos vivos con sus conjuros horrendos, para que sus hijas les comieran de a poco las carnes, con la delicia de quien quiere saborear un manjar muy lentamente. Corrí tan fuerte como me dieron las piernas para lograr llegar al vehículo. Le grité al conductor que le diera madres. Él no entendía bien qué pasaba, porque había regresado sin nadie, pero creo que mi semblante ya pálido le dio toda la información necesaria para que nos fuéramos de ahí en chinga. Cuando llegamos con el grupo, entregué al prisionero que efectivamente sufrió por 2 días un destino peor que el que le tenía reservado la Ixtabay, pero al menos no quedaría como un alma que vaga entre los manglares, esos fuegos que guían a trampas a los viajeros. En cuanto a mí, les dije que a mis otros compas se los comieron los caimanes. Los únicos testigos de lo que había pasado estaban muertos o por morir, de manera que no quería meterme en problemas, explicando que un ente en forma de mujer seguramente ya se los habría cenado enteros, sin dejar siquiera las botas para comprobar que existieron en medio de esa naturaleza salvaje, la cual invadimos con nuestros pasos sabrosos para ellas. Tiempo después, me comentaron otros compas que en el mismo sitio vieron a una mujer que los llamaba cantando. Algunos de los suyos se perdieron en el manglar. Los otros alcanzaron a escapar porque el chofer simplemente no se paró. Siguió a toda marcha. Pero los que salieron del vehículo en movimiento les valió poco el dolor que sintieron cuando sus huesos dieron de lleno contra la tierra, rompiéndose piernas o tobillos. Siguieron avanzando en pos de la siempre sonriente criatura que los invitaba a conocerla en carne y sangre. Después de eso, decidieron modificar la ruta, fuera cierto o no. Lo que pasaba ya era demasiado raro como para ignorarlo, y al parecer la Ixtabay ya había ubicado ese sitio como un buen sitio de alimentación. No lo iba a dejar de usar hasta que se cansara de comer hombres. Los hongos de la sierra. Relatos de sicarios. Son muchas las cosas que se pueden encontrar en lo salvaje, en esa naturaleza oculta a los ojos de la sociedad que muchas veces nos toca ver a los que andamos por terrenos inexplorados, como lo requiere la naturaleza de mi ocupación, que digamos, no es para nada tranquila. Me dedico a cumplir los encargos del jefe cuando toca levantar a alguien, pedir algún tipo de derecho, tomar lo que fuera necesario para que el grupo avanzara. Esa era una mentalidad que nos metían desde niños. No importa el individuo, lo que importa es que el grupo avance. Ellos nos daban todo de entrada, cuando la pobreza y el hambre nos dejaba en las calles. ¿Qué más podríamos hacer? En una ocasión, estaba explorando un área junto a mi convoy. Estábamos 6 en total. La camioneta estaba blindada y preparada para las posibles cosas que nos encontraríamos en el campo.
pero nada como lo que vimos esa ocasión. Nos mandaron a un pueblo supuestamente rebelde. Eran una serie de casuchas construidas apenas de madera y algunas láminas. Pensamos que no sería cosa difícil. Ese cruce lo necesitaba el patrón libre para que no hubiera testigos de nuestro paso por la zona. Simplemente pensamos que lo mejor sería lanzar unos tiros para espantar a los habitantes y listo. Así que llegamos, nos bajamos de la unidad y comenzamos con la operación como siempre lo hacemos. Al principio parecía que estaba vacío. Casi nos íbamos cuando empezamos a escuchar movimiento al interior de las casas. De ahí salían quejidos profundos, guturales que sonaban como si se tratara de una especie de tambor más que el de una garganta humana. Era poco natural, por decirlo menos. Nos replegamos a la camioneta. El conductor se alistó para irnos en cualquier momento. De a poco pudimos ver cómo una serie de personas de diferentes edades salían de las casitas, pero eran demasiadas como para que realmente vivieran en el mismo sitio. Sus ojos reflejaban la luz de la camioneta con intensidad, tal como abrían los ojos de los gatos en la noche. Avanzaban de forma torpe, como dando trompicones a la menor provocación. Era como si no tuvieran la menor coordinación. Estábamos tentados a disparar, pero mi compa de al lado me tomó del hombro. Me dijo que observara de cerca a las criaturas. Al ver a detalle los cuerpos me di cuenta que todos estaban unidos por una especie de pelusilla pegajosa, como los hongos que le salen a la comida al dejarla pasar mucho tiempo en el refrigerador. Contuvimos la respiración. En internet ya había visto casos de hongos que se apoderan de la mente de las hormigas y seres similares. Nunca pensé que podría hacerse lo mismo con un ser humano. Estaba por pedir la retirada cuando uno de los chavos se volvió loco. Comenzó a disparar en la dirección de los seres que estaban más cerca de él y de los demás, para que estos seres les lanzaran cintas amarillas pegajosas, que poco a poco lo envolvieron para luego llevárselo mientras gritaba a la oscuridad de ese gentío. No podía con lo que veía. Sus movimientos fueron tan rápidos y certeros que no hubo forma de saber que irían por él. Todo sucedió en fracción de segundos. Les ordené que se replegaran, pero otro más tomó los tiros y le pasó lo mismo. Los tres que quedaban, más el chofer, subimos sin chistar al vehículo y comenzamos la huida. No había manera en que nos alcanzaran a toda velocidad, pero para nuestra sorpresa, pese a que, como el vehículo estaba acondicionado a ese terreno, podía tomar al menos una velocidad de 70 kilómetros por hora. Los seres corrían a nuestro lado, como si ellos mismos fueran autos también. Era una cosa salvaje ver a esos miembros que apenas podían coordinarse moviéndose en nuestra dirección, tratando de pegar las cintas amarillas a los vidrios, a la altura de donde debían estar nuestras cabezas. Fue con ello que nos dimos cuenta de que no tenían ojos. Simplemente nos seguían por noción de que estaríamos ahí. Las pupilas debían estar tan muertas como las lenguas que les salían flácidas de la boca, o los labios que no hacían más que servir de guarda a lo que sea que guardaran dentro. Por ello, nos habían reconocido al disparar. No era tanto que intuyeran las balas, sino que sentían las detonaciones y sabían dónde atacar exactamente.
Estaba totalmente conmocionado al ver la imposibilidad del encuentro. Entonces se me ocurrió la idea. Saqué una granada, la activé y enseguida la lancé a la espesura. Los otros casi gritan del miedo, pero cuando les pedí guardar silencio, simplemente cerraron los ojos y comenzaron a rezar a sus deidades favoritas. A los pocos segundos, una explosión cimbró la tierra. Los entes dejaron de perseguirnos. Me di cuenta de que ahora iban en dirección a la explosión. Gruñían de forma constante, casi como si fuera un idioma. No sabía qué tan inteligentes eran, pero puedo decir que al menos sabían distinguir que les habíamos tendido una trampa. Uno de ellos, que en algún punto había sido un niño, se nos quedó mirando con la cabeza torcida. Hizo una mueca que parecía ser de disgusto, y a continuación se fue corriendo a la fuente de un incendio que, si no se controlaba, devoraría todo el cerro en poco tiempo. Cuando regresamos a la base, nos dijeron que no había registro de incendio, solamente de nuestra detonación. Les dimos el informe de la manera más exacta que pudimos, a lo que ellos simplemente nos respondieron asintiendo con la cabeza. Habían recibido ese tipo de reportes de zonas aledañas, así que se prefirió cambiar la ubicación del campamento. Ahora sabían por qué no había quien reclamara esas tierras, o al menos eso creíamos. Nuestro grupo nos traicionó. Relatos de sicarios. Esto nos pasó mientras estábamos en un cerro, buscando a unos canijos que nos traicionaron. Nos pusieron dedo para un retén, y si no se hubieran equivocado, y los soldados que nos tocaron no hubiesen sido parte del grupo también, nos hubieran puesto una buena friega. Era un mediodía cualquiera. Hacía un calor del demonio en plena pinche sierra. Esos hijos de su maldita madre nos dijeron que teníamos paso seguro por una brecha. De casualidad, los soldados estaban ahí esperando. Pero cuando el conductor saludó de mano y abrazó al teniente de los pixeleados, nos relajamos. Eso sí, los canijos que iban detrás de nosotros se pelaron al cerro, dejando el vehículo atrás. Así que nos pusimos a buscarlos hasta que cayó la noche. Eran tan buenos como nosotros en esconderse y conocían bien el terreno, así que daba trabajo dar con ellos. Agarramos a uno que los compas amarraron y llevaron a la camioneta. Ya le respondería al patrón. Nos quedaban 4 por buscar. En la oscuridad era difícil dar con ellos, pero no imposible. Mientras peinábamos la zona, de pronto notamos que había alguien más con nosotros, pero no eran humanos. Podíamos distinguir gracias a la visión nocturna de nuestros lentes que eran una especie de felinos gigantes, pero pelones, con las mandíbulas llenas de colmillos largos como agujas. Gruñían por lo bajo. Los compas nos pusimos a distancia unos de los otros. Cerramos filas para que no nos tomara ninguno de los dos bandos por sorpresa. Por algún motivo que desconozco, los seres no iban por nosotros. Estaban siguiendo el mismo rastro al igual que nosotros. El líder del convoy decidió quedarse a una buena distancia de los gatos esos. Conforme avanzábamos, pude notar que uno de ellos había agarrado a uno de los fugitivos. Lo vimos todo como en cámara lenta. El ser fue hacia él de forma tan silenciosa
que esa muerte repentina seguro ni la sintió. Después se llevó el cuerpo a un sitio desconocido. El líder me pidió que fuera a ver que mataran a los restantes. Pasé saliva en seco, pero lo hice porque no me quedaba de otra. Uno a uno pude presenciar cómo los felinos les daban muerte, como sombras silenciosas en la noche, sin darle tiempo siquiera para respirar. Conforme cada cazador daba con una presa, se iba. A lo que se podía ver quedaban dos. Así que salí corriendo rumbo al vehículo del convoy, tan rápido que ni el polvo se me vio. Cuando pasé cerca de los otros, le dije al líder que ya habían acabado con los demás, pero que no me iba a esperar a ver si se les antojaba más cena. Como por ensalmo, todos salieron disparados detrás de mí. Afortunadamente, no tomó a nadie más que a los hombres, pero creo que si hubieran tenido oportunidad, sí nos daban en la madre. No sabemos qué demonios eran esas cosas. Lo que sí es que cenaron bien esa noche. Amigos que se encuentran del otro lado de la pantalla, por favor déjenme en los comentarios qué les parecen estos cuentos de sicarios. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Nos vemos en otra emisión más de Inframundo Relatos.